a las características, ¿no? Por ejemplo, me parece que dice inciso A, circunferencia, si A igual a C, ¿no? Algo así dice. Entonces, bueno, tomaría yo que A es igual a C y dado eso, pues factorizaría A o sea, ya saben, ¿no? La separación primero en X y Y, luego la factorización de AX, la factorización de Y, completar el trinomio cuadrado perfecto. Como son letras y no números, podría ser más difícil, ¿no? Pero no creo que les cause mucho conflicto. Y ya si ven que se les empiezan a salir expresiones muy complicadas, las pueden ir definiendo, ¿no? Por ejemplo, si les sale una cosa como denominador en la de la elipse muy complicada, dicen, pues esto lo podemos definir como a cuadrada. Y esto otro lo podemos definir como b cuadrada. ¿Sí me explico o no? El numerito por ejemplo, que les salga a la hora de completar el trinomio cuadrado perfecto y que luego ya ven que se tiene que factorizar a un binomio al cuadrado, el que les quede junto al menos o junto al más, dependiendo de lo que sea, lo pueden definir como h, lo pueden definir como k y ya decir que esas son las coordenadas del centro. ¿Sí me explico? Sí, sí, creo que sí. O sea, es hacer exactamente lo mismo que hacen en los ejercicios número 1, pero en su forma más general, con letras en vez de con números. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más que tenga alguna duda con la tarea? Pienso yo que no está difícil, porque si ustedes lo hacen así, pues van a incluir a todos los casos habidos y por haber de parábolas, elipses, hipérbolas y circunferencias, ¿no? Es la forma más general. Y aquí quiero ver cómo hacen sus gráficas. Eso es lo que más curiosidad me da. Listo, ahora sí. ¿Alguna otra duda, los chicos que se acaban de conectar, respecto a lo de ayer, a lo de la cicloide? ¿No? Mauricio, Neri, eh, ¿quién más está? Erandeni. Todo bien por el momento. Sí, ok. José Ramón, Itzel, Irving, ¿no? Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla entonces. Entonces, vamos a repasar de rápido lo que es la cicloide. Entonces es una curva. Quiero que observen la gráfica y díganme una desventaja que vean que tenga la cicloide. Por ejemplo, ¿qué sucede aquí o acá? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué dijo maestro? Es que tuve que volver a entrar. En estos puntos que acabo de subrayar en rosa, ¿qué observan? ¿Qué son estos puntos? Los puntos mínimos que alcanza P. Claro, pero ¿cómo los ven? ¿Tendremos una curva suave? ¿Será diferenciable en todos los puntos? En esa parte probablemente no sea diferenciable, o sea, me acuerdo porque recuerda que cuando la curva es como que de repente baja y después sube y como que forma justamente ay, es que no sé cómo describirle ese punto en el que
justamente nada más en esa parte no es diferenciable porque forma esa, no sé cómo llamarlo, esa espinita. Un pico le podemos llamar. Ajá, ese pico justamente. Sí, exactamente, es un pico. Entonces acuérdense que una función en un pico pues no es diferenciable, ¿verdad? Entonces fíjense que eso nos va a llevar a la siguiente definición, que es una curva suave. Entonces, bueno, esto ya lo dejo por la paz. Me pasó a una página web. Entonces, ah, justo ayer estaba yo revisando las notas y me di cuenta que nunca le puse nombre a esta curva. Entonces, vamos a concluir esta página escribiendo que la curva descrita por las ecuaciones paramétricas anteriores se llama cicloide. Listo, ahora sí. ¿Alguien tiene preguntas? Listo, entonces ahora sí, seguimos. Entonces, ahora sí voy a formalizar lo que acabamos de comentar entre todos. Bueno, Irving comentó. Resulta que la cicloide tiene esquinas o picos. Vamos a llamarle esquinas agudas. En cada vez que da una vuelta completa, ¿verdad? En x igual a 2n pi a. Donde n pues es un número natural, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bueno, puede ser un número entero, porque también en el 0, ¿no? También en x igual a 0. Si ustedes observan la gráfica, tenemos una esquina aguda. Ujú. Entonces vamos a observar qué pasa en esas esquinas. Antes de que se me olvide. Y bien, observemos que las derivadas. Vamos a ver qué pasa con las derivadas de x y y. A ver, x de teta, nada más lo voy a recordar, es a por teta menos seno de teta, ¿verdad? Y y de teta es igual a por 1 menos coseno de teta. ¿Quién me dice cuánto vale x'? A ver, y y' también. ¿Alguien? Para que despierten una derivada sencilla. X derivada sería menos a coseno de teta. Y la derivada de y sería A ver, espérame. a. Falta algo, ¿no? Falta una A. Exacto, porque Sí. acuérdate que la derivada de teta respecto a teta es 1. Cierto. Sí, Entonces perdón. sería Faltaría. así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sale. ¿Y la otra? Sería a seno de teta. Muy bien. Gracias. ¿Quién participó? A ver. Yo, Obed. ¿Y la Y compañera Nadia. eligió? Nadia, ¿verdad? Ujú. Sí, Pi. Gracias, gracias. Ok, ahora vamos a ver qué pasa en este punto, teta igual a 2n pi. X', oye,
x' en 2n pi es igual a... Voy a factorizar la a. Me queda 1 menos coseno de 2n pi. ¿Cuánto es el coseno de 2n pi? Por ejemplo, el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. El coseno de 2n, de 2pi, perdón. También 1, ¿no? Ajá, el coseno de 4pi. Bien. Ah, pues sí, mientras sean múltiplos se nos va a seguir dando 1. Exacto, entonces en general es 1, ¿verdad? En efecto, pues la derivada es 0. Ahora vamos a ver en la y'. Y' de 2n pi es igual a seno de 2n pi. Y eso pues también es 0, ¿verdad? El seno de 2n pi es 0. Entonces fíjense que entre estos dos puntos en los que la derivada es 0, vamos a decir que la curva es suave. ¿Mm? Antes de definir en general lo que es una curva suave, ustedes me podrían preguntar, oye, profe, pero si esta curva tiene picos, entonces no vamos a tener problemas a la hora de trabajar con ella. Y yo les diría, pues sí. Entonces, la forma en la que evitamos estos picos, estos problemas, es definir un intervalo adecuado. A ver, ¿quién me dice un intervalo adecuado en el que no tendríamos problemas para la cicloide? ¿Alguien me da un ejemplo? Podríamos poner intervalos abiertos, ¿no? Nada más y poner, por ejemplo, intervalo abierto de 0 a 2pi, entonces ni el 0 ni el 2pi se toman en cuenta. Claro, muy bien, gracias Neri. Otro ejemplo sería, por ejemplo, de 2pi a 4pi, etcétera, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Ya vieron por qué es importante entonces definir un intervalo? Chicos, Sí. sale. Ahora sí, viene la definición. Yo lo que hice fue usar el ejemplo de la cicloide para ejemplificar lo que es una curva suave, pero ahora vamos a definir en general cómo debe de ser una curva suave. Entonces, me voy a detener tantito en esta parte para que lo relacionemos con lo que acabamos de comentar.
una curva representada por f de t y g de t en un intervalo y vamos a decir que es suave, si ambas derivadas son continuas en todo el intervalo y no son simultáneamente cero, excepto posiblemente en los puntos terminales, justo como pasó. ¿Ya vieron? En los puntos terminales la derivada fue cero. Pero en el interior del intervalo es continua. Algo diferente sería, por ejemplo, que voy a hacer un dibujo, pero ahorita lo borro. Imagínense que la cicloide fuera, en vez de ser así, en vez de ser eso que acabo de dibujar, fuera así. Pues aquí ya no es continua, ¿verdad? Porque tengo un pico aquí y tengo otro pico acá. Y en esos picos una función no es diferenciable. Pero mientras no haya problemas en el interior del intervalo, aunque haya problemas en los picos, no pasa nada. Solamente como comentábamos hace un momento, pues hay que tener cuidado de cómo definimos el intervalo. Hay que definirlo adecuadamente. ¿Alguna duda hasta acá de la definición? ¿Cómo sería que fueran simultáneamente ceros sin estar en los puntos terminales? Vamos a ver. Imagínate que el intervalo es este, ¿no? Entonces los puntos terminales del intervalo son estos y que la curva fuera esto. Fíjate que aquí hay dos puntos dentro del intervalo que son simultáneamente cero. ¿Ya viste? Sí, ya entiendo. Ahora, ojo, eso debe de pasar con la derivada, no con la función, no con la curva como tal. Entonces, ok, vamos a continuar con la definición. Vamos a tener también que la curva C se llama suave a trozos si es suave en todo subintervalo de alguna partición de I. Listo. Ahí está nuestra definición de curva suave. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Chicos. Oigan, cada día tengo menos alumnos. Somos 16, 15, sin contarme a mí. Quiero pensar que es porque se andan vacunando. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? No, Por bueno, mi parte no. Por el momento no. ok. Ok. Este comentario que tengo acá también es interesante. Ya lo habíamos platicado ayer, me parece, y tal vez antier también. Recuerden que en general, pues un parámetro no necesariamente debe representar al tiempo. Lo voy a anotar nada más para que se quede acá, pero eso ya lo comentamos desde ayer. Y ya vimos incluso como dos ejemplos, ¿no? En los que se utilizaba el parámetro θ en vez del parámetro t. Entonces nada más es como un pequeño comentario, un paréntesis.
Voy a poner otras definiciones que también son importantes y sobre todo son importantes en el uso, cuando las usemos en cálculo integral de varias variables. Recuerdo que un día, creo que Nadia me preguntó que para qué servía saber la orientación de una curva, ¿no? O algo así. Entonces estas definiciones también lo van a complementar porque tenemos curvas que no necesariamente van a ser siempre abiertas, sino que en algún punto se van a cerrar. Y son a las que les llamamos curvas cerradas. Entonces, fíjense, vamos a tener que el punto inicial de nuestra curva pues va a ser justo el punto en el que ambas funciones f de t y g de t estén evaluadas pues en el punto inicial, ¿no? En el punto inicial del intervalo. Y análogamente pues f de b y g de b es el punto final. Entonces, fíjense que vamos a tener dos casos. Los voy a dibujar. Imagínense que esto es A, aquí está B, y esta es mi curva. Ahora por otro lado voy a tener que aquí A es igual que B. Eso quiere decir que aquí empieza la curva, hace cosas raras y termina en el mismo punto. Pues esta es una curva cerrada. Suena bastante lógico, ¿verdad? Pero pues hay que definirlo. Entonces, a ver, vamos a definirlo. Entonces, esa es la definición de curva cerrada, ¿ya vieron? Cuando el punto inicial coincide con el punto final. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es bastante lógico, ¿no? Pero a pesar de que es bastante lógico, uno tiene que definirlo matemáticamente. Entonces, ¿cómo lo definimos matemáticamente? Pues de esta forma. ¿Alguna pregunta o comentario?
No, por el momento no. Bueno, continuamos. Si C es cerrada, pero no se cruza a sí misma. Se denomina curva cerrada simple. Entonces vamos a poner, les voy a poner ejemplos. Bueno, ya les puse dos. Esta es una curva plana, como las que definimos ayer. Este lo voy a borrar porque está muy feo. Voy a hacer uno más bonito. Entonces tengo el punto inicial que coincide con el punto final. Esta, ya vimos, es una curva cerrada. Y otro ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, algo así, en donde igual el punto inicial es igual al punto final. Esta también es una curva cerrada. Ahora, de estas dos curvas cerradas, ¿cuál es una curva cerrada simple? ¿Quién me dice? La- Ajá, exactamente, la del medio. ¿Por qué? Pues porque esta, la tercera, es una curva cerrada, pero en este punto se cruza a sí misma. Entonces, si se cruza a sí misma, ya no es cerrada simple. Gracias, Paulina. Sí fuiste Paulina, ¿verdad? Sí, Gracias. profe. Dime. Y no importa cuántas veces se crucen. No, no importa. Ok. Con que se crucen una vez, ya dejan de ser simples. Si se cruzan más de una vez, pues peor, ¿no? Este tipo de trayectorias se utilizan muchísimo cuando ustedes vean un montón de cosas. El próximo semestre van a llevar electromagnetismo y ahí se ven mucho este tipo de integrales de trayectorias. Eh, Tal vez vemos nosotros un poco al final también. No sé, lo tengo que ir evaluando respecto a cómo vayamos avanzando. Luego en mecánica teórica también lo van a ver muchísimo. A lo mejor han visto ya en libros o en memes o en, no sé, en cosas, integrales que dicen que son así de este tipo, ¿no? ¿Sí los han visto o no? Sí, Sí. es una integral cerrada, ¿no? Exacto, entonces existen estas dos. Esta ya les había yo platicado, creo que ayer o antier, no recuerdo cuándo, que esta es una integral de línea y las integrales de línea se evalúan sobre curvas, ¿se acuerdan? Por eso se le pone la C aquí abajito. Pero esta también es una integral de línea, también está evaluada en una curva, y la diferencia que tiene con esta de acá es que la curva en la que estamos evaluando la integral de línea, pues es una curva cerrada. Por eso es que son importantes estas definiciones. Se los comento porque podría parecer ocioso, ¿no? Podría parecer ocioso estar definiendo una curva cerrada, una curva abierta, una curva cerrada simple. Sí podría parecer ocioso, o me equivoco, o para ustedes a lo mejor no es ocioso. Pero no es ocioso porque pues tiene una utilidad en el futuro. Ujú. Entonces, para que sepan que lo van a utilizar. Ya ven que Es yo por les... la ley de Gauss, ¿no? Creo. No, ¿No? Ah, no, la ley de Gauss involucra otro tipo de integrales que se llaman integrales de superficie. Esas integrales de superficie ya no son sobre curvas planas, son sobre superficies en tres dimensiones. Entonces, acuérdense que les comenté justo que vamos a ver ese tipo de geometría también. La vamos a ver un poquito más adelante. Pero no, este tipo de curvas
Ahí es más se utiliza más para la ley de Faraday. Ajá. Para la ley de Faraday, ahí sí son curvas, son integrales de línea. Pero no, la ley de Gauss es para son integrales de superficie. Y fíjense que es un problema, porque las integrales de superficie pues, se ven en cálculo integral en varias variables, pero hay algunos profesores de electromagnetismo que quieren darle ese enfoque que debería de ser de un curso de introducción a la electrodinámica de séptimo semestre, se lo quieren dar a un curso de cuarto semestre cuando ustedes ni siquiera han visto pues, integrales en varias variables. O sea, ni siquiera saben hacer integrales dobles, pues menos van a saber hacer una integral de superficie. Es un problema, pero esperemos que con el tiempo se vaya arreglando. O sea, yo, por ejemplo, si diera electromagnetismo, me esperaría hasta el final para saber que ya saben hacer integrales de superficie, o mínimo que ya saben que es una integral de superficie, para ver eso. Pero bueno, en fin, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? ¿No? Bueno, entonces déjenme, vamos a utilizar esto. Este es un espacio que dice exclusivo solo para profesores. Aquí voy a hacer unas notas porque justo aquí, terminando ese tema, se me ocurrió otro tema para proyectos. Entonces, el primer proyecto que se me había ocurrido era el de la bruja de Agnes. ¿Se acuerdan que les dije ayer? Le va a tocar a algún equipo. Pero ahorita vamos a tener también el problema de la tautocrona. ¿Alguien sabe o ha escuchado hablar de los problemas de la tautocrona y la braquistocrona? ¿Les suena? Suena muy feo. Pues no, no está feo, al contrario es muy bonito. Es un problema de mecánica que consiste en encontrar cuál es la trayectoria en la que una partícula la recorrería en el menor tiempo. Yo una vez me encontré de ese tema en un video de YouTube y sí, se veía bastante interesante. Ah, muy bien. Bueno, al equipo que le toque este problema, no les voy a pedir que ahonden mucho en él matemáticamente porque es complicado, pero pues sí les pediría que a lo mejor armen una exposición para el grupo en el que lo expliquen, que hagan la gráfica, o si encuentran una animación, un GIF, o si se animan a programarlo, también estaría muy padre, ¿no? Les adelanto el spoiler de que la curva de la menor, en la que una partícula la recorre en el menor tiempo no es la línea recta, es justamente la cicloide, por eso es que viene a colación con lo que estamos viendo ahorita. Entonces fíjense que si tienen una cicloide, ¡ay qué feo! Si tienen una cicloide y ustedes sueltan una pelotita desde el punto más alto, el tiempo que le va a tardar, que le va a tomar a la pelotita en recorrer la cicloide va a ser mucho menor que si la soltaran de un plano inclinado. ¿Cómo ven? Está interesante. Creo que sí lo había visto. Y sueltan las pelotitas al mismo tiempo y resulta que la recorre más rápido la cicloide. Muy Ajá. raro. Y aparte es súper interesante porque si ustedes, o sea, no importa en qué punto de la cicloide suelten su pelotita. Si la sueltan aquí, va a recorrer la cicloide en cierto tiempo. Si la sueltan de acá, la va a recorrer en el mismo tiempo. Entonces, ahí se los adelanto por si, o sea, una vez que tengamos una lista, ustedes son como 24, ¿no? Tengo entendido. Habíamos quedado que equipos de 3, entonces serían 8 equipos. Van a ser muchos. Ni hablar. Serían 8. Una vez que hayamos juntado los 8 temas, ya tenemos 2.
los repartimos, ¿no? Ustedes mientras vayan pensando con quién van a ser equipo. Y acuérdense que les dije que el primer equipo va a ser libre, ustedes lo van a escoger, pero ya para el segundo y para el tercero yo los voy a revolver. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos 2 temas. Voy a pensar en más y se los traigo la próxima semana, ¿va? Listo, vamos a continuar entonces. Vamos a cerrar este tema, chicos, vamos a pasar a uno nuevo. Antes de que lo cerremos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, queja, lo que sea? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme cómo se sienten. ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? Ya los aburro. Ya los Vamos aburro. bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Seguros? Bueno, vamos a Asustados comenzar. con lo de las integrales, pero bien. Nada, no se asusten. No lo vamos a ver en este curso. Deberíamos. Es que les voy a enseñar. Yo cuando vi el programa sí me espanté un poco, porque dije, ¿cómo le voy a poner eso a chicos de tercer semestre? Esto es el programa oficial de la facultad, no lo hice yo. De hecho, aquí dice que lo hicieron el doctor Carlos Vargas y la maestra Marta. Ellos lo hicieron. Y justo en el último tema dice integrales de línea, superficie y volumen. Pero eso se ve en cálculo integral en varias variables. Entonces, sí fue así como de... mm, pues yo creo que no. También si se dan cuenta, los temas están en desorden. Esta que es como la tercera unidad que dice funciones vectoriales, ecuaciones paramétricas de curvas en el plano y el espacio, es lo que estamos viendo ahorita. Y aquí lo dejan en el tercer lugar. En fin. Si no, no se asusten, no lo vamos a ver en este curso. O tal vez sí, ya veremos, ¿no? Pero si lo llegáramos a ver, pues obviamente no se los voy a evaluar. Tampoco se asusten. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno. Entonces fíjense ustedes que ya después de que vimos las definiciones más básicas de ecuaciones paramétricas, pues ya podemos empezar a hacer cálculo con ellas, ¿no? Ya podemos empezar a encontrarles alguna utilidad. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que uno hace cuando ve cálculo? Pues encontrar derivadas de alguna función, ¿no? ¿Y para qué me sirve la derivada? ¿Alguien me puede recordar? Algunas de las muchas aplicaciones geométricas, por ejemplo, que tiene la derivada. Su Es interpretación. la pendiente de una curva, Tangente en el punto de una curva. también es la tasa de cambio de una función y creo que tiene una tercera definición, pero ya no me acuerdo. Muy bien. Así es. Gracias, Johan. Exacto. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos encontrar rectas tangentes y la pendiente en un punto en cierta curva, ¿no? Cierta curva cerrada o como sea. Entonces, ese va a ser nuestro primer subtema. Pendiente y rectas tangentes. Entonces, ok, como les comentaba, pues ahora que ya podemos y sabemos representar gráficas en el plano utilizando ecuaciones paramétricas, ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos emplear el cálculo para estudiar estas curvas planas? ¿Por qué me estoy metiendo con cálculo? Porque acuérdense que les comenté el primer día
que este curso es justamente el inter entre el cálculo en una variable y el cálculo en varias variables, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver primero un teorema. Y este teorema se llama forma paramétrica de la derivada. Entonces, oh sorpresa, vamos a poder derivar ecuaciones paramétricas. Entonces, fíjense ustedes, déjenme marcarlo primero. Fíjense que si quisieran calcular la pendiente de una curva en algún punto, esta pendiente pues va a estar dada mediante la derivada de y respecto a x. ¿Y cómo vamos a calcular esa derivada? Pues vamos a calcular por separado las derivadas respecto al parámetro y luego vamos a utilizar esta fórmula. Ahora, ¿cuál es el impedimento que tenemos respecto a esa fórmula? Pues que la derivada de x respecto al parámetro t en ese punto que nos interesa encontrar la pendiente sea distinta de cero. Pues viene lo bueno. Antes de que empecemos con la demostración, ¿sí les quedó claro cuál es el objetivo de este teorema? ¿Sí o no? ¿Podrías repetirlo? Claro. Si ustedes tienen una curva que está dada mediante ecuaciones paramétricas y por algún problema, ya sea físico o geométrico, que ustedes tuvieran que resolver, necesitaran saber cuál es la pendiente de esa curva en algún punto dado, en algún punto arbitrario, entonces ustedes lo que van a hacer es ay, pues utilizar más bien esta, esta fórmula. Esta fórmula es la que les va a dar justamente la derivada de una curva en cierto punto. Obviamente pues hay que evaluarla, ¿no? En el punto que nos interesa. Recuerden ustedes que la pendiente de una curva en un punto, de la pendiente de la tangente a una curva en un punto, es justo una de las interpretaciones de la derivada, interpretación geométrica. Ujú. ¿Sí? La compañera que Sí. preguntó. Bueno, igual y Sí, ahorita, gracias. de nada, igual y ahorita después de que hagamos la demostración viene un ejemplo y lo ven más claro, ¿no? Vamos a comenzar con la demostración. Para ello primero voy a establecer mi gráfica. Uy. Mm, Órale, no sabía que se podía hacer esto. Qué chido. Es que no me gusta usar el marcador porque queda muy feo. Genial.
Si tenemos una curva arbitraria, vamos a tener dos puntos. Entonces, fíjense, este punto va a tener coordenadas. Bueno, primero este. Este va a tener coordenadas f de t, g de t. Y este punto, vamos a pensar que está infinitesimalmente cerquita del otro. Entonces va a tener coordenadas f de t más delta t, g de t más delta t. ¿De acuerdo? Entonces este desplazamiento pues va a ser el desplazamiento en x y este va a ser el desplazamiento en y. Igualito que como le hacíamos en cálculo de una variable. ¿Se acuerdan? En cálculo de una variable, pues este punto tiene coordenadas x, f de x, y x sería x más delta x, f de x más delta x. ¿Se acuerdan? Así es como se construye la derivada para funciones de una variable. Bueno, entonces vamos a continuar. O vamos a comenzar más bien. Entonces, primero, como ya vimos, vamos a tener un salto infinitesimal entre el primer punto y el segundo punto. Le vamos a llamar delta t, pero vamos a definir que sea pues mayor que cero, que sea positivo, no cero, porque si fuera cero, pues este punto y este punto serían el mismo, ¿verdad? Y delta y pues va a ser la diferencia entre las coordenadas y, que es g de t más delta t menos g de t. Y delta x va a ser la diferencia entre las coordenadas x. ¿Sí lo ven? La distancia que hay entre este punto y este punto en x es delta x. Y la distancia que hay entre este punto y este punto, pero en y, es la diferencia en y. ¿Sí lo ven? Chicos, Sí. conste. Sí, sí. Entonces, como delta x tiende a 0, cuando delta t tiende a 0, y eso pues es cierto, ¿no? Fíjense, si delta t tiende a 0, este punto desaparece. Y entonces tenemos f de t menos f de t, pues también tiende a 0. ¿Están de acuerdo? La derivada de y respecto a x la podemos escribir como el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x. La derivada superclásica, la definición, perdón, superclásica de derivada. ¿Sí? Bueno, pues vamos a sustituir entonces los valores de delta y de delta x. Ok. Esto todavía no lo escribo. Van a ver por qué. Entonces, aquí voy a cambiar el límite, porque ya quedamos que cuando delta x tiende a 0, entonces delta t tiende a 0. Y en esta sustitución que estoy haciendo ya nada está en términos de x ni de y. Ya todo está en términos de t. ¿Están de acuerdo? Entonces por eso le hago el cambio. Y ahora lo que vamos a hacer
es justamente dividir numerador y denominador entre delta t. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque somos físicos. Si los matemáticos nos ven haciendo esto, nos van a decir, ay, estos físicos. Llamándole división a algo que no lo es, pero bueno, que nos disculpen los matemáticos. Entonces, se puede emplear la diferenciabilidad de f y g para concluir que entonces lo voy a escribir. Ahora recuerden ustedes de las reglas de los límites que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, ¿sí se acuerdan? Entonces yo este límite lo puedo dividir en dos límites, en una división de dos límites. Entonces me queda una cosa así. ¿Sí? La voy a anotar aquí como una llamada por si no la recuerdan. Es el límite cuando el t de x tiende a 0 de f de x entre gx es igual al límite cuando x, la delta que no es necesaria. El límite cuando x tiende a 0 de f de x entre el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Sí se acuerdan de esas propiedades? Pues es la misma propiedad que acabo de ocupar aquí. Y ahora fíjense, dice, utilizando la diferenciabilidad de f y g, establecimos desde un inicio en el teorema que la curva es suave, ¿no? Eso quiere decir que f y g son diferenciables. Entonces, ¿quién me dice qué cosa es esto? ¿Alguien? La derivada de g con respecto a t. Exacto. Y abajo la derivada de f con respecto a t. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Y quién es g? Pues g de t, recuerdan que es x, ¿verdad? No, es y. G de t es y. ¿Y quién es f? Pues x, ¿verdad? Entonces es. Y listo. Entonces, justamente es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Una fórmula para hacer las derivadas de una curva parametrizada. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó?
Profe, ¿qué significa CQD? Esa es notación de la maestra Marta. Creo que la verdadera es QED, me parece. Está en Sí, esa sí la conozco. Ajá, está en latín y lo que quiere describir, lo que quiere decir, perdón, es con lo que queda demostrado. Entonces la maestra Marta lo que hacía era escribirlo en español, con lo que queda demostrado. Ok, Yo me acostumbré, entonces yo así le pongo. Pero es lo mismo, ok. ¿sale? Creo No que me sí. acordé de primero. Sí, cómo no. Yo también me acuerdo. Hoy, ahorita que estamos en agosto, hace 10 años que yo entré a primer semestre de la facultad. Y todavía me acuerdo mucho. En fin, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Oye, ¿sabes qué? No le entendí. Con confianza. O Profe, dime, ajá. solo le iba a preguntar que si vamos a hacer ejemplos, ejercicios con lo de la cicloide y todo esto que estamos viendo. Sí, pero ¿te acuerdas que ayer les dije que lo de la cicloide lo vamos a guardar para cuando lleguemos a coordenadas polares? Ah, Ujú. ok. Sí. De hecho, vamos a Gracias. ver otro tipo de curvas parecidas a la cicloide que también se definen en términos de ángulos y que se utilizan y son más utilizadas en coordenadas polares. Pero sí, sí lo vamos a volver a ver. Ah, sale. Gracias. De nada. ¿Los demás? ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Bueno, vamos a la hora del café con pan, ¿les parece? Y mientras digiéranlo y si tienen alguna pregunta me la dicen cuando regresemos, ¿va? ¿Está bien? Nos vemos en 10 minutos. Sale.
Hola, ¿ya regresaron? Hola, hola, hola. Excelente. Vamos a continuar. Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo. Antes de hacer el ejemplo, ¿alguna duda o comentario del teorema que acabamos de ver? ¿Alguien? ¿No? Creo que no. Ok. Bueno, igual y con el ejemplo lo ven mejor, porque pues ya vamos a ver cómo se usa. Ujú. Este es un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué dice el teorema? Pues que la derivada de y respecto a x para una curva paramétrica va a ser el cociente entre la derivada de y respecto al parámetro y la derivada de x respecto al parámetro. Ujú. A ver quién me dice cómo queda el numerador. ¿Cuánto es la derivada de y respecto a t? La derivada de coseno respecto a t, ¿cuánto es? Menos seno de t, ¿no? Y la derivada de x respecto a t va a ser coseno de t, ¿verdad? Y eso ustedes ya saben por identidades trigonométricas que es menos la tangente de t. No hay ningún problema. Muy sencillito, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Chicos. No, pero no le baje porque le estoy copiando. Ok, está bien, no te preocupes. Ahí lo dejamos. Entonces, ok. Fíjense que si nosotros usamos el teorema 1 varias veces, vamos a poder calcular derivadas de orden superior que pudieran ser de nuestro interés, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente. Esto que acabo de escribir es muy importante. La derivada de y respecto a x va a seguir siendo una función de t. Recuerden que estamos en ecuaciones paramétricas, entonces todo tiene que estar en términos de nuestro parámetro. Y bueno, aquí se ve, ¿no? ¿Ya vieron? Esta derivada quedó en términos de t. Ujú. Entonces lo que decía, que podemos emplear el teorema repetidamente para derivadas de orden superior. Entonces ahí les va. ¿Cómo quedaría la segunda derivada de y respecto a x? Pues habría que derivar la que ya tenemos, ¿no? Que es la derivada de y respecto a x. Entonces, fíjense, voy a recordar el teorema. El teorema... Ah, lo tenemos aquí arriba, para no desperdiciar este espacio. Nada más lo voy a marcar para que lo observen, para que hagan la analogía de lo que voy a hacer ahorita.
Entonces, este que acabo de marcar en rosa, lo vamos a utilizar acá. Entonces, a ver, aquí, ¿quién es qué? ¿Alguien me dice? Igual y si lo escribo así, lo vean mejor. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, esto de aquí es la función que vamos a derivar, la y, la nueva y. Ok, utilizamos el teorema que dice que va a ser la derivada respecto al tiempo de lo que está arriba entre la derivada respecto al tiempo de lo que está abajo. ¿Ya vieron? ¿Y quién es lo que está abajo? Pues x simplemente. Entonces, esta ecuación nos va a dar la segunda derivada. ¿Sí lo ven, chicos? Sí. Ok. Ahora, otro ejemplo nada más para que quede más aterrizado. La tercera derivada. La tercera derivada, pues, es la derivada respecto a x de la segunda derivada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pues lo mismo, lo voy a escribir así. ¿Están de acuerdo? Y finalmente utilizo el teorema, que dice que es la derivada respecto a t de y. En este caso y, pues es la segunda derivada. Entre la derivada respecto a t de x. Esto es la tercera derivada. ¿Sí? ¿O no? Sí. Entonces ya saben calcular también segunda y tercera derivada. Y si quisieran calcular la cuarta, pues así sucesivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya le puedo bajar? Por mi parte ya. Ok. ¿Los demás? ¿Qué, profe? También. Si alguien se atrasara, recuerden que pueden acceder a estas notas en el momento en el que ustedes quieran. Yo me he dado cuenta que, bueno, igual y para ustedes no, la aplicación para computadora de OneNote es medio lenta. ¿A ustedes no les ha pasado? Yo siento que es medio lenta. Sí, por eso yo antes lo ocupaba con mi computadora, pero teniendo el Teams y las notas no me funcionaban. Entonces yo por eso lo ocupo aquí en el iPad o en el celular también se puede descargar. Siento que en el iPad y en el celular es más rápido. Pero bueno. Listo. Entonces, ok, vamos a aplicar el teorema y también lo de las derivadas de orden superior en este ejemplo. Maestro, Ajá, dime. donde dice T mayor a cero es T mayor igual o
Mayor o T igual. mayor. Ok, A ver, gracias. lo vuelvo a escribir para que se vea mejor. T mayor o igual que 0. Así es. Entonces les decía, vamos a utilizar los conceptos que hemos visto el día de hoy para encontrar la pendiente y la concavidad en el punto 2,3. Lo primero que quisiera hacer pues es la gráfica, ¿les parece? Entonces vamos a hacer la gráfica. A ver, váyanme ayudando con la tabulación, por favor. Para el 0, x sería 0 y Ajá. y sería menos 3 enteros y 3 cuartos, que serían 17, no, 15, ¿no? 15 cuartos, A ver, ¿cómo? Si te menos vales. 15 cuartos. Es -1. Sí, es -1. Te hiciste bolas muy feo. A ver, le voy a escribir para que lo veas. Ah, porque se multiplica, ¿verdad? Sí, es cierto. Es esto. Entonces 0 Sí, menos sí. 4 es menos 4, entre 4 pues es -1. Mi mente puso un signo de más entre el 1/4 y el paréntesis. No, es multiplicación. Sí, perdón. A ver, el siguiente. Es tu oportunidad de redimirte. A ver, en el siguiente sería menos 3 por 1/4. Ahí sí serían menos 3 cuartos. Ujú. ¿Y la X? 1, ¿verdad? Ajá, 1. El siguiente. X sería raíz de 2, ¿no? Y Y sería 0. Ujú. Y finalmente, en el 4. 2 y 3. Listo. Justo ese es el punto que nos interesa, ¿ya vieron? Este. Voy a hacer la gráfica de rápido. Entonces tenemos 0, -1. Uy, no hubo eje, pero bueno, es ahí. 1,3 cuartos. Raíz de 2 es 1 punto y algo, ¿no? Por aquí. 1.4. ¿Qué hice mal? Este punto está mal ubicado, ¿verdad? Este. Sí, porque es 1, menos 3 cuartos. Es por aquí. Yo lo puse arriba. Y ahora sí, el que me comentabas, que fue creo Nadia la que habló. Y el 2,3. Este. ¿Y cuál va a ser la orientación de la curva? Pues hacia arriba, ¿verdad? Porque vamos a seguir, recuerden, este orden. Ujú. Listo, ya está. Ahora sí, vamos a calcular lo que nos piden. Lo primero que vamos a hacer es encontrar pues la derivada, ¿les parece? La derivada de y respecto a t, t a la 1/2 sería 1/2 de t a la que. Ah, no estoy con y. A la -1/2. Pero ese sería abajo, ¿no? 1/2 de t a la -1/2. Y la de arriba quedaría simplemente 1/2 de t. Porque tengo que la derivada de t cuadrada es 2t, con el 4 de abajo se vuelve 1/2. Y a la hora de simplificar esto, pues 1/2 con 1/2 se va, me queda t a la 1/2 menos 1/2 sería
perdón, 1 menos menos 1 medio sería 1 más 1 medio, 3 medios. Entonces, esta es la derivada. Ahora, para la concavidad necesito la segunda derivada, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, va a ser la segunda derivada de y respecto a x es igual a... Recuerden la fórmula, la derivada respecto a t de la primera derivada entre la derivada de x respecto a t. Y ya tengo la primera derivada, entonces es la derivada respecto a t de t a la 3 medios entre la derivada de x, y x es ¿quién? Raíz de t, x a la 1 medio. Perdón, t a la 1 medio. Aquí tenemos 3 medios de t a la 1 medio entre 1 medio de t a la menos 1 medio. 2 con 2 se va, me queda un 3. 1 medio menos menos 1 medio es 1, entonces es 3t. Listo, ya tengo la primera y la segunda derivada. ¿Están todos y todas de acuerdo en que esas son la primera y la segunda derivada? Sí. Ahora vamos a calcular lo que nos pide. Para la pendiente necesitamos la primera, para la concavidad necesitamos la segunda. Entonces vamos a ver la pendiente en el punto 2,3, pero resulta que la derivada está dada en términos del parámetro. Entonces hay que escribir el punto en términos del parámetro. Entonces es lo que voy a hacer a continuación. Voy a sustituir en las ecuaciones paramétricas. Recuerden que las ecuaciones paramétricas son estas. Entonces, x2 y y3. De aquí se ve fácilmente que t es igual a ¿cuánto? A 4. Exactamente. Muy bien. Y de acá pues también, ¿verdad? Fíjense, 3 por 4 es 12. 12 es igual a t cuadrado menos 4. T cuadrado es igual a 12 más 4, 16. Entonces también de aquí se ve que t podría ser también menos 4, pero este menos nos lo elimina esta posibilidad de arriba. ¿Sale? Entonces solamente tenemos para t igual a 4. ¿Por qué elimina el signo negativo el de arriba? Porque la x ¿sí o no? ¿Sí lo ves? Creo que se trabó, no escuché. No puedes meter el menos 4 en la raíz. Ah, ya. Exacto. T igual a menos 4 no está definido en la Ah, ya. primera y tiene que cumplir ambas. Ok, ¿Ya viste? gracias. Raíz de menos 4 definitivamente no es 2. ¿Sí, Miranda? Vale. Sí, gracias. ¿Ya te había anotado, Miranda, por participar? Creo que no. A ver, aprovechando que estoy en esto, ¿alguien que haya hablado y que no haya yo anotado, por favor? ¿No? Bueno, conste, ¿eh? Les doy chance de resarcirse. Listo. Vamos a continuar. ¿Sí quedó claro entonces por qué no juega t igual a menos 4? Lo vamos a excluir.
justo porque no cumple la primera condición. Profe, Te escucho. mm, No te escucho, Paulina. ya voy. Ah, ok. Estaba formulando mi pregunta. ¿Para qué ser la segunda derivada gráficamente? ¿Para qué servía? Justo para allá vamos, para encontrar la concavidad, para saber si Ah, es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. ya, ok. Gracias. Si es justo, para eso necesitamos las dos. La primera, recuerda que el problema nos pide dos cosas, la pendiente y la concavidad. La primera, pues, nos sirve para la pendiente. La segunda nos sirve para la concavidad. Ujú. Ya. Gracias. De nada. Ahora sí, voy a calcular la pendiente. Entonces, la primera derivada va a ser la que ya calculamos, t igual, perdón, t a la 3 medios. Ujú. Y entonces, en el punto 2,3, o sea, t igual a 4, vamos a tener que la pendiente es igual a 4 a la 3 medios. Ujú. 4 es 2 al cuadrado, ¿verdad? A la 3 medios. 2 con 2 se va, me queda 2 a la 3, que es 8. Ujú. Entonces la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 2,3 es 8. Va a estar bien inclinada, es una pendiente muy grande. Ujú. Ahora vamos a ver la concavidad. Entonces, cuando t igual a 4, la segunda derivada es 12. Y 12 es positivo. ¿Alguien recuerda qué significa que la segunda derivada sea positiva? ¿Que es creciente? Que abra hacia arriba. Exacto. Listo. Ya acabamos, chicos. El ejemplo, ¿eh? No la clase. ¿Alguna pregunta, duda o comentario de lo que hicimos? Si quieren lo recapitulamos. Como nos pedían, bueno, lo primero hicimos la gráfica pues para tener más o menos una idea geométrica de cómo se ve esta curva, ¿no? Luego calculamos la primera y la segunda derivada. La primera porque la necesito para la pendiente. Lo voy a poner aquí. Para la pendiente. La segunda porque la necesito para la concavidad. Ujú. Y ya luego vi a qué a qué valor de t equivale el punto 2,3. Lo encontramos, que está igual a 4. Y finalmente hicimos las sustituciones. Para la primera derivada encontramos una pendiente 8. Y para la segunda derivada encontramos que su valor en ese punto es positivo. Y eso, recordando cursos de cálculo más básicos, significa que la curva es cóncava hacia arriba. Y pues de hecho en la gráfica ya lo habíamos visto, ya vieron. Abre hacia arriba, no hacia abajo. Ujú. ¿Alguna pregunta o comentario? Este ejemplo también está bonito. Vamos a hacer otro ejemplo. Pero antes de ese ejemplo voy a escribir un comentario muy interesante. Entonces,
Usualmente tenemos que cuando encontramos rectas tangentes en un punto, pues solamente es una, ¿no? Pero resulta que estas ecuaciones paramétricas están definidas en términos del parámetro t. La y, la y no es una función f de x, no es una función, entonces puede hacer las cosas más extravagantes que ustedes se puedan imaginar, porque no es una función. ¿Sí me explico? Una de esas cosas extravagantes que puede hacer la curva, pues es lo que dice aquí. Puede ocurrir que forme un lazo y se corte a sí misma, como el ejemplo que vimos hace rato, ¿no? O algo así. Entonces, fíjense, en este punto, la curva, ¿cuántas rectas tangentes va a tener? Pues va a tener una así y otra así. ¿Sí lo ven? Y ambas son tangentes al mismo punto. Entonces, de eso se trata nuestro próximo ejemplo. ¿Alguna pregunta o comentario? Chicos, puede ser que tengamos que se dé que alguna curva paramétrica sea la correspondencia de una función, pero no siempre, no es un caso general. Recuerden que lo único que estamos pidiendo es que las ecuaciones paramétricas sean diferenciables respecto al parámetro, es decir, que sean funciones del parámetro, pero no estamos pidiendo que y sea una función de x. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Tal vez lo veamos mejor con el ejemplo. Ok. Entonces voy a esbozar la gráfica, no me va a quedar perfecta porque pues ya saben que su profe es bien chafa para graficar. Lo bueno de esto es que no tiene por qué quedar perfecta, porque solamente es un esbozo lo que necesitamos. Entonces dice que la cicloide alargada, que está dada por estas dos ecuaciones paramétricas, se corta a sí misma en el punto 0,2. Es una cosa así. Qué bárbaro. Algo así. Ustedes disculpen. Entonces ya vieron, forma un lazo. ¿Cuál es el lazo? Esto. ¿Sí lo ven? Eso quiere decir que en este punto 0,2 vamos a tener dos rectas tangentes. Déjenme dibujarlas. ¿De acuerdo? Entonces gráficamente ese es el problema. Tenemos una cicloide alargada, dada por estas dos ecuaciones, que se corta a sí misma en el punto 0,2 y por lo tanto forma un lazo. Nos piden encontrar las ecuaciones de las dos rectas tangentes en ese punto. Entonces vamos a hacerlo. Antes de comenzar con la solución,
¿Alguna pregunta o comentario del planteamiento del problema? ¿Sí entendieron el planteamiento? ¿Sí Sí, entendieron? Sí, ok. ¿Sí entendieron a qué se refería este párrafo? De cuando una función, de cuando una curva se corta a sí misma y forma un lazo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces vamos a hacer la solución. Lo primero que vamos a hacer es ver como lo hicimos en el pasado. Para este punto, pues cuánto vale la t, ¿no? Entonces vamos a tener que 2 es igual a 2 menos pi coseno de t, que 0 es igual a 2t menos pi seno de t. ¿Están de acuerdo? Porque pues x vale 0 en el punto y y vale 2 en el punto. Entonces aquí 2 con 2 se va, me queda 0 es igual a menos pi coseno de t, o sea, coseno de t es igual a 0. Ahora acá, bueno, con esta nos quedamos. ¿Para qué t el coseno va a ser 0? ¿Quién me dice? Pi medios. 3 pi medios. Y todo múltiplo impar. Ok. Vamos a llamarle entonces más menos, ¿no? Más menos pi sobre 2. Nos vamos a quedar con esos nada más. ¿De acuerdo? Lo sustituyo en la otra ecuación y a ver qué pasa. 0 es igual a 2 por pi sobre 2 menos pi seno pi sobre 2. 2 con 2 se va, me queda 0 es igual a pi menos pi. Seno de pi sobre 2 es ¿cuánto? 1, ¿verdad? Entonces pi menos pi es 0. Quiere decir que el punto, el t igual a pi sobre 2 está correcto. Ahora vamos a ver el otro. 0 es igual a 2 por menos pi sobre 2 menos pi por seno de menos pi sobre 2 o 3 pi sobre 2 como comentaba Irving. ¿Cuánto es? Aquí de nuevo 2 con 2 se va, me queda menos pi. Menos pi. ¿Cuánto es el seno de menos pi sobre 2 o de 3 pi sobre 2? ¿Cuánto es? -1. Muy bien, menos 1. Daniel, hola, no habías participado, ahorita te anoto. Igual a 0. Entonces, ambos puntos de t los vamos a utilizar. Ya salió el peine, ¿verdad? Como hay dos puntos de t, vamos a tener entonces dos rectas. Ahorita continúo, permítanme. Desde que se me olvide. Daniel García. Entonces, ¿ya vieron, chicos? Vamos a tener dos valores de t. ¿Sí o no? No como en el pasado que nada más era uno. Nos habíamos deshecho del negativo, ¿se acuerdan? Pero nos habíamos deshecho del negativo porque el negativo no cumplía las dos ecuaciones, nada más una. En este caso, ambos valores, tanto el positivo como el negativo, cumplen las dos ecuaciones. Ujú. Entonces, ¿qué procede? Pues vamos a calcular las pendientes de las tangentes. Recuerden, la pendiente pues es la derivada de y respecto a x, de acuerdo a la fórmula que demostramos hace rato. Es esto. Y a ver, ¿quién me dice cuánto es la derivada de y respecto a t y cuánto es la derivada de x respecto a t? Rápidamente. ¿Quién me dice? Apóyenme.
La de Y, ¿cuánto les dio? Y seno de t. Ujú. El La de X. x es 2 menos pi coseno de t. Gracias, Irving. ¿Ya te había notado? Sí. Ya. Entonces vamos a tener dos pendientes, ¿verdad? En T igual a pi sobre 2, vamos a tener M1 es igual a pi por seno de pi sobre 2 entre 2 menos pi coseno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es 1, me queda pi arriba. Coseno de pi sobre 2 es 0, me queda 2 abajo. Entonces, esta es la pendiente de una de las tangentes, ¿sí? Ahora la otra. En t igual a menos pi sobre 2, la pendiente 2 va a ser pi seno de menos pi sobre 2 entre 2 menos pi coseno de menos pi sobre 2. El seno de menos pi sobre 2 es menos 1, entonces va a ser menos pi. Coseno de menos pi sobre 2 es 0, 2 abajo. Ya tengo las dos pendientes. En esos casos siempre va a pasar eso, ¿no? No. Porque puede ser que la curva sea más rara, ¿no? Y entonces una no sea la negativa de la otra. Claro, en este caso la curva es simétrica, ¿no? Sí, sí. Como es simétrica, pues las pendientes van a ser iguales, pero en la inclinación contraria, ¿no? Una va a ser positiva, la otra va a ser negativa, pero van a tener la misma pendiente. Ujú. Pero sí, como bien dices, pues las curvas pueden ser, ellas pueden ser como quieran, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener esta simetría. Bueno, ya casi terminamos, chicos. Tengo la pendiente y tengo un punto. ¿Cómo voy a encontrar las ecuaciones de las tangentes? Voy a escribir aquí todos los datos que tenemos. M1 es igual a pi sobre 2. M2 es igual a menos pi sobre 2. Y el punto es, ¿qué? 0,2. Pues recuerdan ustedes la ecuación de la recta. En su forma punto pendiente, ¿se acuerdan? Lo voy a escribir aquí por si no se acuerdan. ¿Sí se acuerdan dónde está? Sí. Sale. Pues manos a la obra. Para M1 vamos a tener y menos 2 es igual a m. No, pero m pues es pi sobre 2 por x menos 0. Y es igual a pi sobre 2x más 2. Esta es la positiva, la de la pendiente positiva. Ahora para M2. Con la pendiente negativa, ¿verdad? Y listo, terminamos. Ahí. ¿Alguna duda de este ejemplo? Estuvo bonito, ¿no? Sí, estuvo bonito. ¿Algún comentario, sugerencia, queja, pregunta, duda, lo que sea? Antes de que nos vayamos a comer. Entonces, bueno, todo lo que hicimos es para cicloides que se enlazan en un punto. Claro, es una gráfica como esta que hice acá. Y no solo para cicloides, para cualquier curva que tenga este comportamiento. ¿Algo más? Profe, Dime. hay un problema con lo del número de los integrantes de los equipos porque
Si los hacemos forzosamente de 3, si no me equivoco, Víctor Montiel Rosas y Sierra López Guillermo se dieron de baja. Ah, ok. Entonces, Entonces no a somos, una, entonces no somos 25, somos 23, ¿verdad? bueno, en sí somos 24 alumnos, menos esos dos, seríamos 22. Ah, ok. Entonces, no sé si habría la posibilidad de que haya equipos de 4. Sí, sí se puede. Ah, bueno, gracias. ¿Cuántos equipos de 4 serían? Si somos 22, serían 7 de 3, ¿no? Y nos queda una persona que puede quedar en un equipo de 4. ¿Así les gusta o quieren que sean más equipos de 4? Ustedes díganme. Pues si no, ahí vamos viendo cómo nos acomodamos. Vale. Sí, ¿qué les parece si van formando los equipos? Y el jueves, la próxima semana, o sea, ya que haya pasado toda una semana, me dicen cómo quedarían. ¿Les parece? Digo, si quedan dos o Sí, tres está equipos, bien. si quedan 2 o 3 equipos de 4, no pasa nada. ¿Sale? Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, pues nos vemos el martes. Que tengan un excelente fin de semana. Descansen mucho. Váyanse a vacunar si no lo han hecho. Hagan la tarea también, por favor. Y pues eso sería todo. Adiós. Igualmente, Gracias. profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos. Hasta luego.